Hello. Resulta que me fui a comprar hilo para hacer nuestro siguiente personaje, que les adelanto que va a ser el personaje de Amor y Amistad. Y está divino, pero para ser sinceros, a mí me gusta tejer en pequeño. O sea, que el resultado final, el amigurumi final, quede de máximo 10, 12 centímetros. A mí me gusta, pero para que un amigurumi de ese tamaño tenga unos buenos detalles, pues tengo que utilizar una aguja más pequeña y obviamente un hilo de un calibre mucho más delgadito. Entonces me fui a comprar los materiales para eso. Y como me fui a comprar esos materiales, entonces les cuento que pues me toca hacer una nueva muestra. Entonces ya habíamos hablado de la muestra que les había mostrado en la herramientica que estoy haciendo. La muestra en donde yo pongo en una muestra en donde yo pongo que en un espacio de 10 por 10 centímetros, pues cuántos puntos me caben y cuántas vueltas me caben. Y eso lo ponía yo en mi herramienta y él iba calculando, pues más o menos, de cuántas vueltas tenía que hacer para alcanzar cierta altura o cierta longitud. Entonces, como cambié de hilo y cambié de aguja, entonces debo hacer esa muestra. Yo sé que hay mucha gente que se salta esa muestra y que no le da la importancia que debería darle. Hoy vengo a rescatar la muestra. Porque hoy vengo de verdad a decir que la muestra es realmente importante y que deberíamos hacerla cada vez que cambiamos de calibre de hilo o que cambiamos de aguja, porque es importante la muestra. De la muestra depende qué tanto detalle le puedas hacer a tu amigurumi, ¿sí? Entre más esté pixeladito, pues más detalle le puedes meter. Entonces tienes que saber en cuántas vueltas puedes meter diferentes detalles, ¿sí? Entonces, si tiene más, ¿cómo digo esto? Si en 5 vueltas tienes que hacer una curvatura, no es lo mismo que la hagas en 2 vueltas. Y por eso es supremamente importante que tú sepas en cuántas vueltas te caben en esos mismos 2 centímetros para saber si puedes o no hacer cierto tipo de detalles. ¿Listo? Como a mí me gusta tejer en calibre tan delgadito, entonces tengo la posibilidad de hacer muchos detalles, pero tengo que saber cuánto, porque si no lo mido no voy a tener el dato exacto, que es lo que a mí me gusta, porque yo estoy un poquito obsesionada con los números. Entonces acá está, digamos que mi muestra, ya se las voy a mostrar porque me quedó lindísima. Otra cosa que les quería mostrar de la muestra y que es muy importante saber es que en una prenda tejida no importa realmente o no se nota tanto la diferencia entre un centímetro y otro, pero en un amigurumi tan pequeño como yo lo quiero hacer, 10 centímetros, 12 centímetros, 1 centímetro es demasiado la muestra y yo tengo que saber qué puedo hacer en ese centímetro. Por eso es tan importante hacer la muestra y por eso voy a defender la muestra y por eso voy a recomendar que hagan la muestra cada vez que cambien de calibre de hilo. ¿Listo? Les había mostrado cómo funcionaba la sección de la muestra en la herramienta que estoy usando, que es que vamos a tejer una muestra de 10 por 10 y vamos a ver en esa muestra de 10 por 10 cuántas vueltas y cuántos puntos nos caben, ¿sí? Para darle como todos los insumos a la herramienta que él pueda calcular. Y es muy importante que sepamos el por qué él hace un recálculo cada vez que yo le ingreso una vuelta nueva,
porque si la vuelta, por ejemplo, tiene aumentos o tiene disminuciones, pues no va a tener la misma altura que una vuelta recta, una vuelta que no tenga ni aumentos ni disminuciones. ¿Listo? Y eso solo vamos a saber haciendo muestras. Otra cosa que hay que saber es que este cálculo, la herramienta la hace por pieza, no por todo el amigurumi completo, ¿sí? O más bien yo te recomiendo que se haga por pieza, ¿sí? Que el cálculo lo hagas por pieza, porque pues igual tú estás diseñando pieza por pieza y después lo ensamblas completamente. Entonces el cálculo es por pieza. Eso nos va a asegurar que, digamos que trabajar en lo local y enfocarnos en unas pocas vueltas. O incluso, por ejemplo, en algunos proyectos usamos diferentes tipos de hilo, o usamos diferentes agujas, o usamos diferentes texturas. Entonces hay que tener en cuenta, en ese caso tendrías que hacer una muestra para cada uno de sus hilos para que sepas cómo manejarlo y qué dimensiones van a tener. Entonces todo depende de cómo tú lo estés manejando. ¿Listo? ¿Qué pasa si no hacemos una muestra? Posiblemente no pase nada. Posiblemente no vaya a afectar en gran profundidad a tu diseño. Aunque a mí me gusta pensar que sí lo afecta demasiado. De los errores más comunes que hay cuando no hacemos una muestra y cuando no sabemos cuántas vueltas aproximadas vamos a necesitar es que tenemos piezas desproporcionadas y entonces pues nos toca tejer, destejer, tejer, destejer, y eso es lo que queremos evitar, porque no hay nada más horrible que ir a la mitad de un proyecto y darte cuenta que hace 5 vueltas debiste haber ido aumentando esto porque no te iba a dar el ancho después. Entonces eso es lo que queremos evitar y para eso hacemos una muestra. ¿Cómo hago yo la muestra? Porque pues la idea es que hagas como hileras hasta que llegues a los 10 centímetros, pero yo no la hago así. Porque, aunque miren, que es esta belleza, ven esos cuadritos tan perfectos. Espectacular, espectacular. Bueno, pero yo no hago hilera ida, hilera vuelta, hilera ida, hilera vuelta. No, yo lo que hago es como un bolsito, como un 2D, para que todo me quede en el mismo sentido, ¿sí? Todo me queda ahí en el mismo sentido. Si yo lo veo por delante, es espectacular. Pues si yo lo veo por detrás, pues también es espectacular. ¿Por qué? Porque no estoy pasando de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Estoy haciéndolo todo completamente seguido, que se va a parecer más a lo que yo voy a hacer en el amigurumi. Entonces hago una muestra 2D. No se preocupen si a ustedes les parece que esto es desperdiciar el hilo, pues después lo destejen y ya está. Miren, no pasa absolutamente nada. Y siento que si lo hago así y cuento así, pues voy a tener más control de cuántos cuadritos efectivamente me caben en la muestra que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo es que yo hago para que efectivamente los cuadritos me queden tan rectos, porque generalmente se van desviando, van para un ladito, pero no, hay una técnica para eso y seguramente ya la saben, pero si no, pues se las voy a contar y es realmente una bobada. Entonces voy a hacer una hilerita o voy a hacer unos puntos con ustedes para que vean cómo es la técnica para que quede recto, sí. Y luego me ayudan a contar cuántos puntos y cuántas vueltas me caben en mi muestra de 10x10 para ya tener ese dato cuando esté diseñando con este hilo y con esa aguja. Entonces, miren esta belleza, es súper fácil. Yo solo ingreso por el punto, tomo hebra
tomo nuevamente hebra y cuando termino el punto me devuelvo, ¿sí? Hago esto y eso hace toda la diferencia. Ingreso, tomo hebra y acá terminaríamos, pero lo que hace toda la diferencia es llevarlo hacia el otro lado. Ingresamos, tomamos hebra, cerramos, pero lo llevamos al otro lado. Creo que el dedo no me está dejando ver. Lo llevamos al otro lado. Ingresamos, tomamos hebra, cerramos, pero lo llevamos al otro lado. Eso hace toda la diferencia, se los aseguro. Miren. Listo, entonces teniendo esto acá, voy a tomar mi medida con la regla de cuántos puntos me caben en 10 centímetros y así, y les muestro. Te quiero recordar que la herramienta que estoy usando es propia. En este momento no digamos que no está disponible para que nadie más la use. Sin embargo, pues si estás utilizando lápiz, papel y regla, te va a servir igual perfectamente la muestra. Y te recomiendo y te invito a que la hagas, porque va a ser mucho más fácil el proceso del diseño. ¿Listo? O si de pronto tú también estás creando tu herramienta, pues te va a ayudar un montón tener esos datos para que puedas tener las dimensiones muy aproximadas cuando estés tejiendo. Yo ya tengo mis dimensiones, yo ya tengo mi muestra, yo ya tengo mis datos y no voy a perder este hilo, así que lo vamos a reutilizar. Entonces, nada, eso es todo por este videito. Yo les digo adiós. Porque es importante, porque es importante. Y otra cosa que les quería mostrar de los detalles. Listo. Y bueno, ay, qué pereza. Espérate un segundo que pase el del helado. No es el del helado. El del helado no pasa hace 50 años, pero... Y ya que estamos